¿Alguna vez has sentido que conoces a Dios, pero al mismo tiempo algo en tu interior sabe que todavía hay distancia? No una distancia de palabras, sino una distancia silenciosa, profunda, difícil de explicar. Sabes decir que Dios es bueno. Has escuchado su nombre muchas veces. Tal vez has cantado canciones, repetido oraciones, escuchado mensajes. Y aún así, cuando todo se queda en silencio, tu corazón se pregunta si realmente lo conoce, o si solo conoce cosas acerca de él. Hay personas que aprenden el lenguaje de la fe, pero no han probado su sabor. Hablan de Dios como quien describe un paisaje que nunca ha pisado. Saben que existe, saben que es real, pero no están seguros de haberlo encontrado en los lugares más hondos de su historia. Oran, pero sus oraciones suenan secas. Escuchan sobre intimidad con Dios, pero esa palabra les parece demasiado grande, como si fuera para otros, para personas especiales, para líderes, para santos lejanos. Y sin embargo, desde el principio, Dios nunca pensó al ser humano para la distancia. En el silencio del primer amanecer, caminaba con el hombre. Hablaba, miraba, compartía. Más adelante, conversaba con Moisés como alguien que habla con un amigo, sin máscaras ni formalidades. Y cuando llegó el tiempo, se acercó aún más. Tomó carne, se sentó a la mesa, tocó heridas, llamó personas por su nombre. La historia entera es la historia de un Dios que quiere ser conocido. No observado. No estudiado desde lejos. Conocido. Pero esa cercanía no crece por accidente. No sucede solo por estar cerca de lo sagrado. Crece como un camino. Paso a paso. Nivel tras nivel. Algunos se asoman y se quedan ahí. Otros caminan un poco y retroceden cuando el precio sube. Y unos pocos siguen avanzando hasta que toda su vida queda rendida de una manera que inquieta y maravilla a quienes los rodean. Porque cuando una persona se acerca de verdad a Dios, algo empieza a romperse. El miedo pierde fuerza. La necesidad de control se debilita. El orgullo se queda sin voz. No se vuelven perfectos. Se vuelven entregados. Sus vidas se transforman en un lugar donde la presencia de Dios descansa, no con ruido, sino con una paz firme y profunda. Una paz que no depende de las circunstancias. Esto no es información. Es un espejo. Mientras escuchas, deja que el Espíritu susurre con suavidad. Aquí estás. Y aquí es donde quiero llevarte. Dios no se esconde. Él no juega a mantenerse distante. Cuando pases por las aguas, no estarás solo, Él estará contigo. Cuando el corazón tiemble, su mano seguirá firme. La pregunta nunca ha sido si Dios desea intimidad. La pregunta es cuánto estás dispuesto a avanzar con Él. Porque este camino existe. Y empieza exactamente donde estás ahora. El primer paso en este camino es más común de lo que imaginamos. Es el nivel del observador curioso. Personas que saben algo de Dios, pero mantienen el corazón a cierta distancia. No por maldad, sino por costumbre, por temor, o simplemente porque nunca les enseñaron que se podía vivir algo más. Aquí se escucha de Dios como un tema. Se habla de Él como una idea. Se le respeta, incluso se le teme, pero no se le conoce de manera personal. Dios está presente, pero en el fondo del escenario. Así caminaban muchos entre la multitud que seguía a Jesús. Veían milagros, escuchaban palabras llenas de autoridad, se asombraban. Pero cuando el día terminaba, volvían a su vida sin permitir que nada cambiara por dentro. Fueron testigos, sin convertirse en discípulos. En este nivel, Dios está cerca, pero la persona no lo sabe cercano. Está al alcance, pero no es buscado con el corazón. Aún así, Él ya está obrando. Una frase escuchada hace años vuelve en medio de una noche difícil. Un versículo olvidado aparece cuando la fuerza se acaba. Una sensación extraña de vacío surge, incluso cuando todo parece estar bien por fuera. Eso no es casualidad. Es Dios despertando algo que estaba dormido.
Este nivel puede parecer cómodo. Permite hablar de fe sin dejar que la fe hable de ti. Permite opinar sin ser confrontado. Permite parecer espiritual sin abrir las habitaciones ocultas del alma. Pero también es peligroso. Porque alguien puede quedarse aquí durante años. Aprender palabras sagradas sin encontrarse con el Dios vivo. Conocer historias bíblicas sin permitir que la palabra lea su propia historia. Y aún así, la invitación sigue abierta. Dios no se impacienta con el que observa desde la orilla. Él se acerca con paciencia. Hace preguntas suaves. Despierta la inquietud. Para que busquen a Dios, aunque sea a tientas, y lo encuentren, porque en verdad no está lejos de ninguno. Él siempre ha estado más cerca de lo que pensamos. Si al escuchar esto sientes que Dios ha sido más un tema que una presencia, no te condenes. Ese reconocimiento ya es un movimiento del corazón. Es la señal de que algo empieza a cambiar. Dios no te está llamando a saber más. Te está llamando a acercarte. A dejar de mirar desde lejos. A dar el primer paso fuera de la multitud. A pasar del he escuchado al quiero conocerte. Y ese deseo, aunque pequeño, es suficiente para abrir el siguiente nivel del camino. Llega un punto en el camino donde observar ya no basta. Algo dentro comienza a inquietarse con más fuerza. La persona ya no quiere solo escuchar, quiere entender. No busca argumentos para ganar discusiones, busca sentido para su vida. Aquí nace la búsqueda verdadera. El corazón empieza a hacer preguntas distintas. No preguntas para otros, sino preguntas que duelen por dentro. ¿Y si Dios es real de verdad? ¿Y si su voz puede tocar mi historia personal? ¿Y si no fui creado solo para sobrevivir, sino para algo más profundo? En este nivel, la fe deja de ser heredada y comienza a ser personal. Tal vez aparece una oración torpe, sin palabras religiosas. Dios, si estás ahí, muéstrame quién eres. No hay discursos, solo honestidad. La palabra se abre con otra actitud. Ya no se lee para cumplir, sino para escuchar. Cada frase parece tener peso. Cada verdad empieza a rozar decisiones reales. Y Dios responde a este corazón que busca. No con ruido, sino con fidelidad. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esa promesa no ha perdido fuerza con los años. El buscador empieza a notar algo incómodo. Viejas costumbres ya no satisfacen. Lo que antes parecía normal ahora pesa. La conciencia despierta. Pecados pequeños comienzan a verse grandes. Silencios que parecían inocentes ahora inquietan. No porque Dios quiera acusar, sino porque la luz revela lo que estaba oculto. Aquí existe un peligro silencioso. Buscar sin decidir. Avanzar sin rendirse. Disfrutar el proceso espiritual sin permitir que transforme la vida. Es posible amar la sensación de buscar a Dios y aún así resistir el momento en que Él pide un cambio real. El corazón dice quiero verdad, pero las manos se aferran a lo conocido. Aún así, Dios no se retira. Él acompaña al buscador paciente. No apaga la mecha que apenas comienza a encenderse. Invita una y otra vez, pide, llama, sigue adelante. Las preguntas no son señal de ausencia. Muchas veces son evidencia de que Él ya está obrando. El vacío no siempre es pérdida. A veces es espacio que Dios está preparando. Si sientes esta inquietud, no la ignores. No la distraigas. No la cubras con ruido. La búsqueda honesta siempre conduce a un encuentro. Y cuando el corazón se inclina por completo, el llamado se vuelve claro. Ese llamado lleva al siguiente paso, donde buscar deja de ser suficiente y confiar se vuelve inevitable. Cuando la búsqueda se vuelve sincera, llega un momento decisivo. Un instante donde el corazón entiende que no puede quedarse igual. Aquí comienza una relación nueva. La persona deja de observar y decide responder. Deja de preguntar desde lejos y se acerca con confianza.
No se trata de perfección, sino de entrega. La Escritura lo describe con palabras de familia. A todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. No es solo un cambio de ideas. Es adopción. Aquí el alma descansa por primera vez. El peso de la culpa empieza a soltarse. El pasado ya no define completamente el futuro. El perdón se vuelve real. Si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. No es una fórmula mágica. Es un acto de confianza total. Nace una alegría nueva. Un deseo espontáneo de orar. Una atracción hacia la palabra. Un anhelo de caminar con otros que aman a Dios. Pero junto con la paz, aparece la lucha. Viejos hábitos aún llaman. Voces antiguas intentan convencerte de que nada ha cambiado. El enemigo susurra dudas. Aquí muchos se confunden. Esperaban ausencia de batalla, pero reciben confrontación. Y no entienden que la lucha no niega la transformación. La confirma. Una nueva vida ha comenzado. El Espíritu ha sido depositado dentro. Dios ha puesto su sello. Aún así, esta intimidad es inicial. Hay habitaciones del corazón que siguen cerradas. Áreas donde la obediencia se posterga. Miedos que todavía gobiernan decisiones. Dios es visto como Salvador, pero no siempre como Señor de cada detalle. Y eso es normal en el comienzo. El peligro aquí es quedarse pequeño. Vivir como si siempre se fuera un recién nacido. Conformarse con la puerta sin entrar en la casa. El Padre no desea hijos que vivan inseguros. Quiere cercanía. Quiere crecimiento. El gozo del perdón es real, pero no es el destino final. Es el punto de partida. Si te reconoces aquí, recibe esta verdad con paz. Eres parte de la familia. El cielo celebra tu nombre. Ahora el llamado es crecer. Aprender a confiar más. Abrir áreas nuevas. Caminar con él más allá del primer encuentro. La intimidad no terminó cuando dijiste sí. Ahí fue cuando realmente comenzó. Llega un tiempo en el que la fe deja de ser solo una experiencia y comienza a convertirse en una forma de vivir. Ya no se trata únicamente de lo que crees, sino de cómo caminas. Es aquí donde muchos descubren que seguir a Dios no es un evento, sino un ritmo. Este nivel es aprender a caminar con Él en lo cotidiano. No solo en los momentos intensos, sino en las decisiones pequeñas. En los horarios. En las conversaciones. En lo que eliges cuando nadie está mirando. Dios siempre ha hablado de caminar. No de correr ni de esconderse, sino de avanzar a su paso. Caminar implica cercanía, constancia y atención. Implica ir juntos. Caminar humildemente con tu Dios no es una frase bonita. Es una invitación profunda. Es aprender a incluir a Dios en lo real de la vida. En el trabajo. En la familia. En la forma en que respondes cuando algo no sale como esperabas. En este nivel, la palabra se vuelve guía. No solo informa, dirige. La oración deja de ser solo pedir y comienza a ser escuchar. A veces no hay respuestas largas, solo una paz suave que indica el camino. El espíritu empieza a señalar cosas. Hábitos que necesitan ajuste. Relaciones que requieren perdón. Decisiones que deben cambiar. No siempre es cómodo. Pero siempre es bueno. Caminar con Dios implica obedecer incluso cuando el resultado no es inmediato. Elegir verdad cuando la mentira parece más fácil. Elegir mansedumbre cuando el orgullo quiere hablar. Aquí existe un riesgo. Convertir la fe en rutina. Confundir disciplina con distancia. Hacer cosas para Dios sin estar con Dios. Cuando eso ocurre, el corazón se cansa. La fe se vuelve pesada. La relación se enfría. Pero Dios no busca desempeño. Busca presencia.
Busca un corazón que camine con Él, no delante ni detrás. El que vive según el Espíritu aprende a mantenerse en sintonía, a ajustar el paso, a detenerse cuando Dios se detiene, a avanzar cuando Él llama. Cada día vivido así fortalece la confianza. Se aprende que Dios es fiel, que sus caminos son buenos, que obedecer no encierra, libera. Si estás en este nivel, no menosprecies lo que parece pequeño. Las decisiones silenciosas forman raíces profundas. La constancia crea intimidad. Cada paso compartido te acerca más a su corazón. Y ese caminar, sostenido en el tiempo, prepara el alma para una cercanía aún mayor. Con el tiempo, el caminar constante produce algo hermoso. La relación deja de sentirse solo como guía y empieza a sentirse como amistad. No una amistad ligera, sino una marcada por confianza y cercanía. Aquí el corazón comienza a alinearse con el corazón de Dios. Ya no solo preguntas qué debes hacer. Empiezas a sentir lo que Él siente. A Abraham se le llamó amigo de Dios. No porque fuera perfecto, sino porque confió. Porque escuchó. Porque caminó cuando no entendía. Jesús habló de esto con claridad. Dijo que ya no llama siervos a quienes caminan con Él, porque el siervo no conoce los planes del amo. Los llama amigos, porque comparte lo que hay en su corazón. En este nivel, la oración cambia. Sigue habiendo peticiones, pero nace un deseo nuevo. Muéstrame lo que te importa. Enséñame a ver cómo tú ves. Dios comienza a confiar cargas. Personas específicas. Situaciones que requieren intercesión. Necesidades que duelen aunque no sean propias. El creyente ya no vive centrado en su comodidad. Empieza a vivir con propósito. Descubre que su vida puede ser un canal. La intimidad aquí es más profunda, pero también más delicada. Cuando se ignora la voz de Dios, el corazón lo siente. Cuando se obedece, hay una alegría distinta. No por el resultado, sino por haber agradado al amigo. Aquí existe un peligro sutil. Creer que la cercanía te hace superior. Olvidar que todo es gracia. La verdadera amistad con Dios produce humildad. Cuanto más cerca estás, más consciente eres de tu dependencia. Más suave se vuelve tu trato con otros. Más paciente tu corazón. Dios se resiste al orgullo, pero se acerca al humilde. La amistad se cuida con reverencia. Si has sentido que Dios te ha mostrado su corazón, agradécele. No lo tomes a la ligera. Pídele que te enseñe a llevar su carga sin endurecerte. Sin agotarte. Sin querer controlar. La amistad con Dios no es el final. Es una antesala. Un espacio donde el amor comienza a tomar un lugar central. Y ese amor, cuando madura, lleva al alma a un nivel aún más profundo. Hay un punto en el camino donde la obediencia deja de ser el centro y el amor comienza a ocuparlo todo. No porque la obediencia desaparezca, sino porque ahora nace de algo más profundo. Del deseo sincero de agradar a Dios simplemente por quien Él es. Aquí el corazón ya no se mueve por miedo ni por recompensa. Se mueve por amor. Un amor que no es ruidoso, pero es firme. Un amor que no necesita pruebas constantes, porque ha aprendido a confiar. Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente ya no suena como una exigencia imposible. Empieza a sentirse como una respuesta natural. Como algo que brota desde adentro. En este nivel, el tiempo con Dios se vuelve un refugio. No un deber. No una obligación. Es el lugar al que el alma quiere regresar. El corazón dice, casi sin palabras. Una cosa he pedido, y eso buscaré, estar cerca, contemplar su belleza, permanecer. No porque la vida sea perfecta, sino porque su presencia lo es. Este amor transforma la forma en que ves el pecado. Ya no es solo romper una regla. Es herir una relación. Es entristecer al que amas.
Por eso el espíritu empieza a entrar en zonas más profundas. Recuerdos antiguos. Heridas no sanadas. Motivos escondidos. Duele. Pero es un dolor lleno de propósito. Dios no expone para avergonzar. Expone para sanar. Como un médico que toca con precisión lo que necesita ser restaurado. Amar a Dios con todo implica abrir cada habitación del alma. Incluso aquellas que mantuviste cerradas por años. Incluso aquellas que tú mismo evitas. Aquí muchos sienten desaliento. Porque cuanto más cerca estás de la luz, más evidente se vuelve tu necesidad. Y piensan que están retrocediendo, cuando en realidad están avanzando. Ver más claramente no es caer. Es despertar. Si sientes que tu amor por Dios ha crecido, pero también tu sensibilidad, no te asustes. Las lágrimas no son debilidad. Son señal de vida. El amor verdadero no huye de la verdad. La abraza. Permite que transforme. Dios no busca una versión editada de ti. Busca tu corazón completo. Si estás aquí, no retrocedas. No te distraigas. No te escondas. El amor profundo prepara el alma para la entrega total. Para ese lugar donde amar y rendirse se convierten en lo mismo. Cuando el amor madura, algo más ocurre. La voluntad comienza a rendirse sin resistencia. No de una vez, sino una y otra vez. Aquí la pregunta ya no es ¿qué quiero?, sino ¿qué deseas tú? Es el punto donde el creyente descubre que seguir a Dios no significa perderse, sino encontrarse de verdad. La vida ya no gira alrededor del control. Gira alrededor de la confianza. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Estas palabras dejan de ser un concepto y se vuelven experiencia. La persona sigue siendo ella misma. Pero algo ha cambiado en lo profundo. Sus decisiones, sus prioridades, sus reacciones comienzan a reflejar otra vida operando dentro. Aquí se sueltan sueños antiguos. Algunos regresan transformados. Otros se quedan en el altar. No porque Dios sea cruel, sino porque su plan siempre es más amplio que el nuestro. Este nivel no es popular. No produce aplausos. No siempre es entendido. Aquí se aprende a obedecer incluso cuando el camino no es claro. A esperar cuando todo invita a correr. A avanzar cuando el miedo quiere detenerte. ¿Por qué pocos llegan hasta aquí? Porque pide todo. Pide soltar lo que aún quieres controlar. Pide confiar incluso cuando no hay garantías visibles. Este nivel suele estar marcado por pruebas. Momentos donde la fe es refinada. Situaciones donde solo queda una oración sencilla. Aquí estoy. Mi vida es tuya. La unión de voluntad no elimina la lucha. Pero cambia el lugar al que siempre regresas. Ya no negocias con Dios. Te rindes. Y en esa rendición hay una paz que no depende de resultados. Una seguridad que no se rompe con las pérdidas. Una alegría profunda que nace de saber que estás exactamente donde debes estar. Este es el lugar donde la vida se vuelve testimonio silencioso. Donde otros perciben algo distinto, aunque no sepan explicarlo. Donde la presencia de Dios descansa de forma constante. No es un nivel reservado para unos pocos especiales. Es una invitación abierta. Para cualquiera que esté dispuesto a decir sí una vez más. Si al escuchar esto sientes una mezcla de temor y deseo, no lo ignores. Ese llamado no nace del miedo. Nace del amor que quiere completarse. Llegados a este punto, el corazón necesita detenerse un momento y mirar hacia adentro con honestidad. No para juzgarse, sino para escuchar. Porque este camino no se trata de niveles para compararse, sino de movimientos del alma. Tal vez te has visto reflejado en más de un lugar. Quizás recuerdas cuando Dios era solo un concepto lejano, algo que observabas desde la multitud.
¿O reconoces esa etapa de búsqueda inquieta, cuando las preguntas comenzaron a romper la comodidad y ya no podía seguir igual? Puede que recuerdes el momento en que la gracia se volvió personal. Cuando el perdón dejó de ser una idea y se convirtió en alivio. Cuando supiste que eras recibido, amado, llamado hijo. O tal vez estás caminando con Dios ahora, aprendiendo a obedecer en lo diario. A elegirlo cuando nadie aplaude. A seguirlo incluso cuando el camino pide paciencia. Puede que hayas probado la amistad con Él. Sentir su carga por otros. Su dolor frente a la injusticia. Su gozo en la obediencia silenciosa. Quizás has sentido ese amor profundo que lo ocupa todo. Ese deseo de su presencia por encima de cualquier otra cosa. Ese anhelo que a veces se expresa en lágrimas, no de tristeza, sino de cercanía. Y puede ser que, en formas suaves pero persistentes, Dios ya te esté invitando a rendir tu voluntad una vez más. A confiar más allá de lo que entiendes. A soltar lo que todavía aprietas con fuerza. Donde quiera que estés, escucha esto con claridad. Dios no está decepcionado de ti. No está esperando que alcances su nivel para amarte más. Él ha caminado contigo en cada etapa. Ha visto tus avances y tus resistencias. Ha conocido tus miedos y tus silencios. El deseo de Dios nunca ha sido apresurarte, sino llevarte más profundo. Porque Él sabe que la vida verdadera no se encuentra en la superficie. Conocerlo no es acumular experiencias espirituales. Es permitir que su presencia transforme la forma en que amas, decides, sufres y esperas. La vida eterna no es solo algo futuro. Es conocer a Dios aquí y ahora. Compartir su vida. Caminar en su luz. Si este mensaje te ha despertado, no lo apagues con distracción. Deja que la pregunta permanezca viva. ¿Dónde estoy realmente con Dios? ¿Y qué paso me está invitando a dar ahora? No necesitas resolver todo hoy. Solo necesitas un corazón dispuesto. Dios se acerca a los que tienen hambre. A los que dicen con sinceridad: quiero conocerte más. Y esa oración, cuando nace del alma, nunca queda sin respuesta. Antes de cerrar este tiempo, toma un respiro profundo. Permite que el silencio también hable. Porque a veces Dios no responde con palabras, sino con una certeza suave que se instala en el corazón. Tal vez sientes que algo se ha movido dentro de ti. Una claridad nueva. Un deseo. O incluso una incomodidad que no estaba antes. No la ignores. Dios no revela estas cosas para presionar, sino para invitar. Para recordarte que fuiste creado para cercanía, no para distancia. Para relación, no para religión vacía. A lo largo de este camino, una verdad permanece firme. Dios siempre ha estado más cerca de lo que imaginabas. Y sigue extendiendo su mano. Ahora, si este mensaje tocó tu corazón, no te lo guardes. Compártelo con alguien que necesite dirección. Con alguien que ha estado pidiendo una señal. Con alguien que necesita saber que Dios aún habla. Al hacerlo, te conviertes en instrumento de su voz. En luz para otros que buscan claridad. Y si este mensaje despertó algo dentro de ti, quédate cerca. Suscríbete, dale me gusta y comparte este video. Porque cuando lo haces, ayudas a que la palabra llegue a quienes más la necesitan. No estás solo presionando un botón. Estás sembrando esperanza. Estás extendiendo la voz de Dios a lugares donde tú quizás no puedas ir. Pero donde su espíritu sí puede alcanzar. Quédate. Escucha. Crece. Porque este camino no termina aquí. Apenas comienza. Dios sigue llamando. Sigue guiando. Sigue revelándose a los que desean conocerlo de verdad. Y Él será fiel para acompañarte, paso a paso. Hasta que tu vida y su corazón caminen como uno solo.